Buenas, buenas amigos, seguidores nuestros. Estamos en Noticias del Futuro, Panorama Profético, edición número 121. Hoy, para evitar congestiones, en vez de mandarme como solía suceder a través de Facebook, nos mandamos directamente a través de YouTube, en nuestro querido canal Apocalipsis explicado por Guillermo Álamo. Hace un rato que no subía nada nuevo, creo. Sí, la última vez que subí fue un programa, uno de los programas que no había salido muy bien en la transmisión por Facebook, que por lo menos a mí no me viene funcionando muy bien. Así que lo que hicimos fue trasladarnos a nuestro canal de YouTube. Así que bueno, saludo a los que están del otro lado, a los que nos van a ver en directo y a los que nos pueden llegar a ver después en diferido, escuchando esta grabación que va a quedar arriba. Ahí ya hay alguien conectado. Quería dar arranque a nuestro programa, nuestro Noticias del Futuro número 121 de hoy, refiriéndonos a un tema que me llama la atención a veces. Es uno de nuestros lugares comunes, uno de nuestros tópicos favoritos en Noticias del Futuro, y es la aparición de teorías que no sabemos qué son, pero ante la duda, y en vez de aceptar que estamos confundidos, que estamos perplejos, que no sabemos bien cómo son las cosas, se prefiere rumbear para cualquier doctrina que anda revolando por ahí. Es el caso de las teorías conspirativas y en particular de una que por lo menos he escuchado mucho últimamente, que se llama Nuevo Orden Mundial. Yo tengo un video sobre eso, así que tampoco voy a ser tan abundante, pero la pregunta que le hago siempre a los hermanos que hablan de esto es si pueden definirme qué es el nuevo orden mundial. Enseguida lo relacionan con la profecía bíblica, con el imperio del anticristo, con Apocalipsis capítulo 13, con la supresión del papel moneda, y lo ligan a una serie de maneras de ver las cosas que tiene que ver con grupos concentrados de gente muy poderosa. Nunca aclaran quiénes son esos poderosos, si es el empresariado, si son los políticos, si entra la ONU, si entra la Iglesia Católica, si entra la Comunidad Europea. Suelen estar en esas teorías como unos actores protagónicos o coprotagónicos las sociedades secretas, de las cuales tampoco nadie sabe mucho, porque es sabido que justamente si son secretas no va a salir mucha información hacia el universo exterior a esas sociedades que se pretenden que sean por lo menos discretas, ¿no? Como el Council on Foreign Relations de Estados Unidos, o la Logia Calavera y Huesos, o la Hermandad de la Muerte en Yale, Estados Unidos. Así que es como una especie de, como la empanada criolla, ¿no? Donde hay un montón de elementos, algunos que van siempre de relleno, ¿no? Como el secretismo, la conspiración, la idea de que hay gente poderosa confabulada para lograr del mundo determinadas cosas. No dudamos que haya algo de eso, yo por lo menos creo que existen estos factores, les dedicamos un par de videos, así que creemos que tienen cierto relieve, cierto peso específico, cierto relieve. No es que no exista, no es que sea una leyenda urbana que haya ni masonería, ni sociedades discretas, ni conjuraciones, ni conspiraciones. Siempre ha habido conspiraciones. Hablaba Bismarck de la existencia catilinaria de Julio César antes de llegar a convertirse en el emperador del mundo. Hay roscas, las llamamos en la Argentina, ¿no? Este momento conspirativo de todo político que consiste en hacer contactos fuera de la luz pública para conseguir influencia. Bueno, la pregunta que le hago siempre a los hermanos es ¿qué entienden por nuevo orden mundial? Y en general responden con cosas que no se pueden documentar. En otras palabras, está la fe, la buena voluntad de creer que existe algo así como un nuevo orden mundial, y está también la necesidad de relacionar esa doctrina de ciertos grupos conspiranoicos, digamos así, de grupos globalifóbicos, etcétera, relacionar eso con la profecía bíblica. Hasta hay algunos connotados politólogos que andan paseándose por Latinoamérica, por ejemplo, uno de los coautores de Pandemonium, creo que ya va por la tercera edición, diciendo que se viene un gran reseteo y que hay una agenda oculta detrás de esta supuesta pandemia, como ellos dicen, la plandemia. Y bueno, también caen en las mismas contradicciones u oscuridades de los hermanos que creen en estas cosas. Yo les recomiendo de todo corazón que no se metan en esas doctrinas. Primero, es sumamente común en todos tiempos que haya teorías conspirativas. Segundo, suelen ser, y esto es un detalle que no se suele tener en cuenta, en el fondo son antisemitas las doctrinas, las teorías, las maneras. El enfoque conspirativo de la historia termina diciendo que los protagonistas secretos son los judíos. Siempre aparecen Rockefeller y Rothschild, por ejemplo.
te digo los dos ejemplos. Ahora aparece también nuevo actor protagónico por su impulso al enfoque de género y el abortismo, George Soros, otro hebreo. Vamos a hablar más de eso. Pero bueno, no le hagan tanto caso, hermanos, a las teorías conspirativas. O sea, tómensela con pinzas. Hay un montón, son todas incompatibles entre sí, pero el que cree en una está más predispuesto a creer en otras. Y han dicho realmente muchas locuras. Ahí tengo un librito a mis espaldas que dice: no hubo ningún avión en el Pentágono, escrito por un hombre ligado, dicen, que a la burguesía francesa, el investigador de Red Voltaire, Thierry Meyssan. Macana, sí hubo avión en el Pentágono. Hay evidencias del tamaño de una persona, de la presencia de todos los elementos que hacen a un avión, pero se estrelló contra un edificio de concreto sumamente sólido. Bueno, pero la gente está más dispuesta a creer en estas cosas porque causan impacto desde lo emocional, confirman nuestros prejuicios ya arraigados. Así que ojo, ojo, hermanos, vacúnense, vacúnense con el criterio de la palabra de Dios, con lo que dice la Biblia, que no es mucho, pero es lo necesario. Vacúnense contra las teorías conspirativas. Bueno, no sé quiénes están ahí conectados, digan algo, envíen alguna especie de notificación. Veo que hay 3 personas siguiendo nuestra transmisión de hoy en Noticias del Futuro Panorama Profético. Lo estoy haciendo desde casa porque, bueno, hay algunos factores que incidieron. En Argentina estamos en plena segunda oleada del coronavirus y la verdad es que está pegando durísimo. Ya se suspendieron las reuniones presenciales de la mayor parte de las congregaciones, por lo menos en lo que tiene que ver con mi zona, acá en el Gran La Plata. La mayoría suspendieron, algunos retoman, pero con unos protocolos sumamente intensificados, no es para menos. Ya, bueno, hoy hubo menos de 20.000 contagios, pero está bravísima la cosa, está bravísima, esto viene en serio. No son olas ni es una tempestad de utilería como la que le sucedió a aquel personaje de Jim Carrey, ¿no? En esa película que para algunos es emblemática, ¿no? De nuestra época, de nuestra sociedad tan artificial. No, estas olas son de verdad, y esta tempestad, creo yo, es una opinión mía, que viene de parte de Dios. Es una de las señales de que el Señor está por venir, así que a tener en cuenta. No estamos ante un escenario ficticio, esto es real. Noticias nacionales, bueno, se está por empezar a conversar en Argentina. Esto era como crónica de un final anunciado. De hecho, tengo un audio, no está en el canal Apocalipsis Explicado, lo tengo subido a mi otro canal que se llama Teología y Reflexión, Guillermo Álamo, si querés, échate una vuelta. Hablamos de las agendas de la muerte, hablamos del abortismo y de la eutanasia. Son algunos de los temas que tratamos, porque el Estado mismo está cambiando, la función mundial del Estado. Antes era fomentar la vida, fomentar la procreación, que haya familia, que la gente se reprodujera, porque se necesitaba mano de obra en abundancia para hacer funcionar la fenomenal maquinaria industrial de aquellos tiempos. Argentina se la llamaba el desierto porque tenía 2 millones de habitantes y 3 millones de kilómetros cuadrados de extensión despoblados. Ahora se nos quiere enseñar algo diferente porque estamos ante un sistema que necesita menos mano de obra, que propende a la automatización, y nos están diciendo que el problema somos nosotros, que sobramos, que hay muchas bocas para alimentar, que hay demasiados subsidios. Se dice también que contaminamos, que destruimos el medio ambiente, que poniéndonos un aerosol, un desodorante en aerosol, estamos dañando la capa de ozono, lo cual no es para nada verdad. Son las grandes industrias las que destruyen el medio ambiente. Son los que arrojan pesticidas para, por ejemplo, mejorar los rendimientos en los grandes, por ejemplo, sembradíos de soja en la Argentina. Así que, bueno, pero nos quieren culpar a nosotros porque tienen una política ahora de despoblar. Fomentan la muerte. Ese es el giro que estamos viendo en la Argentina, y ahora se va a proponer una ley de eutanasia. Ya pasó por España, creo que se votó a favor de esa ley, y esta ley, dicen los periódicos que apoyan también estas agendas, que tiene todas las de salir triunfante en nuestra Argentina también, porque la oposición va a acompañar la iniciativa. Ya se está diciendo desde los diarios más críticos del gobierno que va a presentar esta ley. La ley viene del mismo bloque oficialista, es una legisladora del Frente Todos, del Frente supuestamente de izquierda. Mirá las izquierdas, ¿no? Miralas a las izquierdas, dirían acá en el barrio. Pero míralas vos a las izquierdas. ¿Qué están haciendo las izquierdas ahora? En vez de defender a los más débiles, en vez de defender a los ancianos, en vez de defender a los niños, en vez de defender a los pobres, defienden las agendas de los poderes más concentrados y tratan de eliminar a los más débiles, a los viejos y a los niños, a los ancianos,
y a los niños no nacidos. En eso está la izquierda ahora. Bueno, lo cierto es que parece que tienen número para hacer votar esta barbaridad. Y como te digo, esto marca un cambio total en cómo el Estado venía administrando las cosas. Estas son las agendas de los fondos monetarios, no son solo las agendas de George Soros ni de ningún poder conspirativo. Hay como un consenso de varios grupos de poder políticos, económicos y no sé si hasta religiosos. Ah, por cierto, el escritor de Pandemonium que mencionábamos hoy en nuestra apertura dijo que estaba a favor de una de las causales del aborto. Lo dijo en su paseo recreativo por República Dominicana. Dijo que si está en riesgo la seguridad de la madre, la vida, la subsistencia de la madre, él estaba a favor del aborto. Si hablamos de Agustín Laje, eso que algunos consideran una especie de hermano, allá lo saludaban como hermano algunos evangélicos. Bueno, será hermano de él, por ahí hay algún parentesco que nosotros ignoramos, pero hermano mío no, por ahora, ni convertir a Cristo primero. Y sería necesario que leyera los evangelios, cosa que él mismo dijo que no había hecho. Bueno, noticias internacionales, hay una serie de focos para que estemos ahí con la mirada calibrada. Parece que la Guerra Fría quiere resucitar con nuevas formas en un contexto de pandemia y de globalización total al mismo tiempo. O sea que va a tener otro aspecto, otro cariz, más dice desideologizado. Ya no va a ser comunismo y capitalismo, Oriente versus Occidente, todo esta narración que nos acompañó durante buena parte, bueno, yo por lo menos la mitad de mi vida, ¿cuánto da? No, exagero, no la mitad de mi vida, pero alguna parte de mi vida la transité todavía con el mapa dividido en dos, ¿no? Oriente y Occidente, el mundo soviético, el mundo comunista y el mundo capitalista. Esto termina de caerse allá por 1990. Pero quiere renacer esta historia. Parece que Estados Unidos quiere desplegar junto con Inglaterra, con esta potencia que llamamos nosotros atlantistas, las potencias aliadas de Israel, misiles en diversas partes de Asia y Europa, justo por los días en los que recrudecen los incidentes y crece la tensión entre Ucrania y Rusia. Ucrania es una potencia aliada de los países atlantistas, de Israel, Estados Unidos e Inglaterra. En cambio, Rusia logró consensuar con los habitantes de Crimea su pasaje a la Federación Rusa contra la oposición de los ucranianos que siguen junto con la comunidad europea y junto con Estados Unidos sin reconocer la legitimidad de la presencia rusa en esa península. Echate una vuelta con Google Earth, fíjate el puente fenomenal que hicieron los rusos para llegar a ese lugar. Hay mucho dinero ahí, muchos intereses de por medio. Por eso te digo, la Guerra Fría renace con otro aspecto, con otro aspecto. Acá hay intereses concretos. Ya no se pelean más por guerras de religión, o sea, ideología. Así que, mientras tanto, buques de guerra chinos realizan maniobras en el mar de Japón, otra vez, los chinos aliados de los rusos, continentalistas, y los japoneses aliados de fierro desde finales de la Segunda Guerra Mundial, desde que les enchufaron las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki, aliados de fierro de Estados Unidos. Son maniobras, se supone que son de rutina, pero nunca había pasado un portaaviones como el que los chinos hicieron pasar por esta zona. Son algunos redobles de tambores internacionales como para tener en cuenta. ¿Va a renacer la Guerra Fría? ¿Dice algo la Escritura? No, la Escritura no nos dice nada de esto. Dice que va a haber guerras y va a haber sediciones y va a haber golpes de Estado. El que habla de que va a haber un recrudecimiento de la Guerra Fría es el hermano David Wilkerson. Es un personaje al que yo le presto mucha atención porque fue muy serio y sus profecías fueron de parte de Dios. No es Biblia, es una revelación personal que recibió él. Noticias tecnológicas, tengo un par de noticias tecnológicas hoy en nuestra edición Pocket de Noticias del Futuro número 121. Trabaja Facebook para poner en el mercado, para apoderarse de un proyecto de pulsera. Una pulsera que va a estar en la mano del usuario conectada con sus terminales nerviosas para ayudarlo a manipular diversos objetos en su hogar. Esto llama la atención, ¿no? Porque desde el bypass, desde esos primeros asomos de intervención de lo humano, de lo tecnológico, de los gadgets adentro del cuerpo, hasta ahora, ¿qué desarrollos ha habido? Es de locos pensar en eso, ¿no? Esas manos biónicas, esa interfaz entre lo tecnológico y lo biológico. Es una verdadera invasión de las tecnologías dentro del cuerpo humano. Bueno, acá mismo yo te hablo con mis gadgets
que dentro de algún tiempo serán una cosa primitiva, desde los años 40 y algo así. Este es un micrófono condenser muy similar a que se usaba para hacer las grabaciones de los años 40 o 50. Es un micrófono, digamos, un condenser es lo más antiguo, digamos, dentro de lo que se usan de tecnología para captar la voz, un auricular que también es un invento viejo, pero estas cosas, vos fíjate, ¿no? Una especie de guante que va a permitir al usuario interactuar con otros objetos, con dispositivos adentro de su casa. Y todo esto está guardando a la revolución del 5G que está ahí a las puertas. Que no se precipita, pienso yo, es mi interpretación, porque todavía no hay suficiente capital ni hay suficiente caudal en los dispositivos de memoria del mundo para almacenar el fenomenal salto de producción de información que va a haber con este sistema. Imagínate, todos esos datos no pueden entrar de golpe en esos grandes depósitos, en esos bancos de datos que tienen, no sé, las redes sociales, todo, Google, etcétera. Toda esa información de golpe va a entrar. Bueno, se está intentando que sea gradual. Esto fue algo desarrollado sobre todo por los chinos, hubo una pelea ya a lo último del gobierno de Donald Trump, pero pensamos que esto va a terminar por imponerse. ¿Qué tiene que ver esto con las profecías y por qué Noticias del Futuro, que nos ocupamos de ver la agenda profética de Dios transformada en noticias de cada día, tiene que ver con que la Biblia anticipa una desaparición del sistema de papel moneda? Este sistema ya tiene su antigüedad, tiene su respetable trayectoria ya cumplida y hay ganas de jubilarlo porque se piensa que incluso los billetes físicos, que ahora son en formato papel, un invento traído de Oriente, dicho sea de pasada, eso puede transmitir enfermedades y todos los miedos del momento. Así que se va a sacar eso de circulación y va simplemente a hacer transacciones de dígitos, de unos y de ceros probablemente. No sabemos si va a ser el sistema binario o si se armará una nueva codificación. No tenemos ni idea. Lo que sí sabemos por la Biblia es que este sistema lo va a imponer el último emperador mundial, este que la Biblia llama el anticristo y al que Juan en el Apocalipsis llama la bestia, por su carácter absolutamente despiadado y la naturaleza satánica de sus intereses e impulsos. Así que estamos ahí de que se termine de preparar la condición para que toda esta información masivamente pueda ingresar y empezar a circular. La revolución del 5G y la invasión de los gadgets en el cuerpo humano dan que pensar muchísimo en este mundo que viene. Un mundo tipo Blade Runner, ¿viste? Con dispositivos que van a mediar entre lo tecnológico y lo biológico de una manera que apenas nos imaginamos. Apenas nos imaginamos. Las nuevas generaciones ya están más naturalizadas en cuanto a esto que las generaciones que miran todavía con recelo hasta cómo manejar un smartphone. Nueva noticia tecnológica, cierra la serie, cierra su división dedicada a los smartphones, la compañía LG. Se va a dedicar a lo que le va mejor, probablemente, que son las pantallas grandes, ¿no? Parece que no tuvieron los resultados que esperaban y cierran. ¿Por qué nos interesa? Es mínimo el interés que tenemos en esto, en Noticias del Futuro, pero hace a la cosa. La concentración económica hace más gestionable el mundo del futuro. Cuantas menos sean las manos que gestionen este cambio, este tránsito hacia el dinero digital y hacia la identidad digital y hacia la transferencia de información solo digital, no presencial, bueno, cuanto menos sean los que manejen, más fácil va a ser poder gestionarlo. Viste que está el dicho, muchas manos en un plato hacen mucho garabato. Cuantas menos manos haya en juego, más fácil se gestiona la cosa. Así que la concentración económica, ahora ya son cada vez menos las empresas que están jugando en este juego, va a ser más fácil que esto se realice. Noticias sobre Israel en Noticias del Futuro, edición Pocket número 121, para mis amigos también de nuestro canal Apocalipsis Explicado por Guillermo Álamo. Se reanudan también señales, esta vez de Guerra Fría, pero entre Israel e Irán. Un buque iraní sufrió un ataque en el Mar Rojo, le colocaron una mina que explotó. Nadie reivindicó este atentado, pero internacionalmente la diplomacia considera que tiene una firma de autor sumamente difícil de falsificar. Esto viene de parte de Israel. Justo cuando se estaba empezando a hacer tanteos ahí de conversaciones y de diplomacia más friendly, más amigable entre Teherán y Washington. Washington y Teherán se estaban por sondear en Viena y en ese preciso momento detona este buque iraní en el Mar Rojo.
Así que sigue este momento tenso, bravo, difícil entre Israel e Irán. No sabemos qué va a pasar. Hay quienes creen que va a haber una guerra entre Israel y algún país islámico antes de que el anticristo se manifieste, o sea que todavía la iglesia va a estar acá. La mayoría de los creyentes cristianos pensamos que la iglesia se va a ir con el Señor y ahí va a empezar la cuenta regresiva de los hechos del Apocalipsis, ¿no? Somos pretribulacionistas, nosotros creemos que la iglesia se va con el Señor y después empieza a funcionar esa cuenta regresiva hasta que el Señor regrese para reinar sobre la tierra. Bueno, parece ser, algunos hermanos creen, yo todavía no estoy del todo convencido, que una guerra profetizada en uno de los salmos puede ser una referencia a un conflicto entre Israel y algún país islámico, probablemente Irán. No sabemos. Persia siempre fue uno de los países más proclives a hacer buenas relaciones, salvo los últimos 30 o 40 años, desde que empezó el fundamentalismo islámico a ser fuerte por allá. Bueno, salvo ese breve periodo de tiempo, los tratos, las relaciones entre Persia e Israel habían sido buenos. Acordate de Ciro el Grande. Acordate de la historia de Esther. Bueno, todo eso sucede por la buena relación, por el buen rollo, bueno, excepto Amán, el agageo, me va a decir alguno. Bueno, sí, algunas excepciones hay, pero en general hubo muy buenas relaciones diplomáticas, digo, entre el pueblo elegido de Dios y los iraníes, salvo los últimos años, como te estamos contando. ¿Qué más podemos contar? Bueno, esto no es una noticia, pero quiero darle cierta cobertura. Si le tengo que poner un título, no sé, fruslería, trivialidad, en argentino, pavada. Empezaron a salir muchos a hablar de un supuesto falso Mesías que se estaría por manifestar. Las imágenes que se hicieron circular, esto es típico de la viralización en Internet. Un señor con ropas de judío ortodoxo va al Muro de las Lamentaciones con una gran comitiva o séquito o club de fans besándole la mano y haciendo grandes reverencias delante de él. Se ve un señor joven en sus 30 y algo, por ahí, joven, con un aspecto entre tímido y levemente vanidoso. Estaba contento, estaba en su salsa este hombre mientras recibía los homenajes y se estaban preguntando, quizás solo por el nombre o porque se conoce, dicen que el Pentateuco, la Torá, totalmente de memoria, pero se están preguntando si este Isquiahu ben David no será el falso Mesías, o sea, el anticristo. De hecho, algunos videos se preguntan si no será el Mesías de los judíos, decían. El Mesías de los judíos ya vino, como explicaba muy bien el hermano Gary Lee, que también es de origen hebreo. Claramente Jesús es el Mesías, es el único, es el ungido, el Cristo. En griego esto quiere decir el Mesías, el Cristo, el ungido. Así que nada que ver. Bueno, lo que hay que hacer es brevemente, ¿no? Liquidemos brevemente esta cuestión porque es una trivialidad y no quiero perder tiempo con eso. La Biblia dice que va a tener algunos rasgos muy característicos y son 4, ponele, los rasgos que la Biblia dice sobre el anticristo. Que va a ser de origen hebreo, coincide con este Yesquiahu. Coincide. Dice, no hará caso del Dios de sus padres, del Elohim de sus padres, eso está en Daniel capítulo 11. Dice también que va a venir a la cabeza de un pueblo que va a ser el que va a destruir la ciudad y los lugares santos y va a matar a Jesús, el Mesías inocente. Daniel capítulo 9. Del Imperio Romano que va a renacer en su último ataque, en su último asalto, en su último avatar, si se me permite la expresión, va a venir el anticristo a la cabeza del Imperio Romano renacido y entonces va a causar una gran abominación y una desolación en el templo de Jerusalén. Así que lo primero, un tilde, origen hebreo. Lo segundo, romano, X. Ahí no hay ningún tilde, no coincide con el patrón bíblico. ¿Qué más? Va a ser un hombre que va a promover la adoración hacia sí mismo y el culto a una imagen, así que por lo menos en principio parece que va a estar ligado a la idolatría o la va a poner en efecto relacionándola con él. Así que estamos pensando en una persona con valores paganos, de origen hebreo, pero con valores y cosmovisión más próximos al sistema romano, incluido esta relación de tires y aflojes con lo sagrado que es tan propia de la identidad romana. Así que segunda cruz, ahí no tenemos ningún tilde. Y un rasgo más, el cuarto rasgo que dice la Biblia para el anticristo, es que va a ser
un hombre que no va a tener relaciones con las mujeres. Esto lo dice el profeta Daniel, capítulo 11. No hará caso del amor de las mujeres respecto del anticristo. Algunos piensan que puede ser una alusión a algún tipo de divinidad, de esas que honran a las mujeres. No lo sabemos, sería una manera bastante extraña, harto extraña de referirse a un ídolo, pero bueno, textualmente dice Daniel, no hará caso del deseo de las mujeres o del amor de las mujeres o del favoritismo de las mujeres. Con eso tampoco coincide. Tenemos un tilde y 4 cruces rojas. Señores, Yizkiyahu no se adapta al patrón bíblico, no se parece al identikit bíblico establecido para el anticristo, para el último emperador del mundo. Así que ustedes saquen sus conclusiones y piensen si este tal Yizkiyahu, aunque es muy joven y pueda resultar llamativo, tiene alguna credencial para presentar para llegar a ser el último emperador. Y no se olviden que va a ser un pacto entre Israel y muchas naciones paganas y enemigas de Israel. Un judío ortodoxo no es una persona precisamente capaz de suscitar una gran algarabía por parte de las naciones árabes, que no son tampoco gente muy confiada, no consumen tantas cosas extrañas. Son pueblos bravos, son pueblos duros, los pueblos árabes, los pueblos descendientes de Ismael. Grandes temas apocalípticos, y con esto cerramos nuestra edición Pocket del día de hoy, Noticias del Futuro número 121, para mis amigos de Facebook y para nuestros amigos también seguidores o suscriptores de Apocalipsis explicados por Guillermo Álamo. Quería referirme a un tema que está muy en tela de juicio en nuestros días y un poco que lo hemos deslizado cuando hablamos de la versión conspirativa de la historia en el primer bloque y algunas cosas que hemos ido deslizando. Así que nuestra cosecha final va a ser referirnos a lo desvalorizada que está la verdad. Lo desvalorizado que está el buscar datos, el comparar, el contrastar, el ir a las fuentes, buscar de dónde sale algo. Por ejemplo, invocar el testimonio de algunos judíos ortodoxos que dicen que este señor es el Mesías esperado, no es tomar una fuente muy seria en consideración. Justamente de una fuente hay que buscar a ver qué tan neutra es. Quizá ese sitio es un sitio de propaganda hecho por el mismo Yizkiyahu. No sabemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Contrastar, comparar, qué dicen otras fuentes, saber qué trascendencia tiene el personaje en cuestión y algunas operaciones así que son operaciones intelectuales. No nos queda otra, no nos queda otra que vestirnos de intelectuales o de científicos, porque la información si no te tapa, te sepulta como un alud. Es el tiempo de la posverdad. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y dice respecto de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad tiene que ser el centro de la identidad de todo cristiano. Y la verdad es la relación primero con la palabra y con el Señor. Y segundo, con los hechos tales como son. Yo no puedo juzgar a un hermano en base a prejuicios o a las versiones que se corren de él. Hay que buscar los hechos, hay que buscar testigos fidedignos y preguntar qué pasó. El famoso escuchar las dos campanas aplica para todo, para las redes sociales, para las fake news, para la posverdad, para la vida misma. Simplemente hay que buscar cómo son las cosas. La verdad está bajo ataque. Toda verdad, la verdad de Dios, la verdad, la mera relación del hombre con la realidad está bajo ataque. Y no podemos no darnos cuenta de que estamos en un tiempo donde la verdad es objeto de ataques por parte del diablo. El diablo está mareando, el diablo dejó groggy a la gente. Hay tal impacto para la aceptación de esto que estamos sufriendo como humanidad, que es la crisis COVID-19, que algunos prefieren refugiarse en teorías que son humo, humo de colores, vapor, toxicidad pura, ignorancia de las cosas que pasan detrás de teorías que son raras, que son locas, pero que no son verdad, que no se pueden comprobar, que no tienen asidero en los hechos. Esto es muy sencillo, si no podés invocar ningún hecho para justificar una manera de pensar, no lo creas, no lo creas, por más que te parezca sensacional, impactante, que digas, pero ¿cómo van a inventar algo tan monstruoso? Justamente porque es muy monstruoso, hacete un momentito, permitite un momento de duda, distanciate de la cosa, espera que se enfríe el café un poco y después sí vas a ver si es verdad o no. Mientras tanto, podés hacer todas las operaciones que requieren un poquitito de frialdad en la cabeza. Así que es el momento, dicen algunos más filosóficos, en el que mandan las interpretaciones por encima de los hechos. Guárdenos Dios de imponerle a los hechos nuestras lecturas
y no hacer que nuestras lecturas se adapten a lo que en verdad son las realidades, los hechos. El diablo está propiciando una ruptura, un cambio total de las relaciones entre el hombre y la realidad. Al diablo le encanta que la gente crea mentiras porque él es el padre de mentira, por excelencia. Y el diablo no quiere que la gente vea lo que en verdad está pasando. ¿Qué prefiere? Que crean leyendas, leyendas de viejas, dice Pablo, ¿no? Cuentos de viejas. Estamos en ese momento de la historia del mundo, donde la gente se vincula emocionalmente con las cosas y no quiere enterarse de lo que está pasando, porque están asustados. Y el diablo les vende lo que quieren, teorías generalizadoras, teorías de chivo expiatorio, donde hay un malvado orquestando un plan y engañando al mundo. Hay realidades que al género humano lo están molestando mucho, y quiero pensar que la Iglesia, solo una mínima fracción de nosotros, preferimos las mentiras descaradas incluso antes que la verdad de lo que está pasando. Ni que hablemos de la ideología de género, que ya directamente te hace rechazar tu propia realidad y tu propia percepción de lo que sos, de cómo naciste. Es un mundo que está rompiendo relaciones diplomáticas con la realidad. E insisto, el diablo tiene razones para hacer que la gente no vea lo que realmente está ocurriendo. Es un mundo en el que reina la locura. El principio de realidad, ese principio del que habla tanto el psicoanálisis, está absolutamente bajo ataque del diablo. Y la manera más sencilla de estar en contacto con la realidad es estar en paz con Dios. Entonces podemos mirar a los ojos a los hechos y decir, sí, hay una situación crítica, pero Dios es mucho más grande que cualquier crisis que pueda acontecer. Así llegamos al final de Noticias del Futuro Panorama Profético, edición desde mi casa, edición número 121. Hoy le hicimos un poquitito más breve, no tenemos música, no tenemos cortes, no tenemos cortina. Quise hacer eso, pero digo, no, a ver si armamos algún lío, se arma alguna copla, alguna cosa así. Todavía no probé cómo funcionaba. Podría llegar a funcionar bien, pero mejor simplificar las cosas y hacer una cuestión así como más personal, ¿no? Estando desde casa sale con otra naturalidad, me parece. Así que, bueno, saludo a los que están del otro lado. No sé quiénes son, ninguno hizo ningún comentario. Así que nos encontramos, Dios mediante, quien te habla, Guillermo Álamo, el próximo sábado a la tarde para hacer más de estas noticias que aparecen en los medios, en las redes sociales, en los buscadores, pero que estimamos nosotros, entendemos nosotros, interpretamos nosotros, que hacen avanzar esa agenda infalible de Dios, que es lo que dice la Biblia, los textos proféticos de la Biblia. Dios te bendiga, nos encontramos el próximo sábado.